Termine, por favor. No me dejan hablar los abogados de Sendero. Presidente, quiero decir lo siguiente. No, déjeme terminar. El señor, quiero decir lo siguiente. ¿Alguien cree en su sano juicio que el doctor Pérez, el doctor Vela, pueden ser perforados, sometidos por el fiscal de la Nación? Por favor. Entonces, no se está diciendo la verdad. El APRA ha estado 86 años en la vida política del país, nos han investigado 50, 60 años, cualquiera que fuera el fiscal. Lo que nunca nos van a acusar es de ser golpistas, como algunos que quieren tomar el Ministerio Público para someterlo a sus intereses. Nosotros no le tenemos miedo a cualquier investigación, cualquiera que fuera el fiscal. Gracias. Continúe, congresista Meléndez. Gracias, presidente. El tema es que el señor Chávarri ha cometido infracción a 4 artículos de la Constitución, y lo ha mencionado el colega Cheput. Artículo 3, 39, 44 y 158. Está claramente en el informe, presidente. ¿Para qué vamos a seguir permitiendo y prolongando la agonía de una institución que debe perseguir el delito, en la cual necesitamos un hombre que nos inspire confianza a los peruanos? Por uno y otro lado se ha dicho que el señor Chávarri ha cometido infracción a su propia ley del Ministerio Público, artículos 39 y 40. Nunca nos ha mostrado una actitud intachable. No solamente se trata de una encuesta, presidente. Necesitamos un hombre que nos garantice confianza, porque también va a encaminar la gran reforma del sistema de justicia, y que nosotros hemos iniciado en este Congreso votando por la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Presidente, nosotros apoyamos en todos sus extremos el informe que ha elaborado y que ha expuesto nuestro colega Cheput. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Bueno, señor presidente, la verdad que uno a veces se confunde, porque parece que es un tema de quién miente más, quién miente menos, ¿no? O sea, aquí, como dice, miente el presidente, porque vamos a censurar a alguien que también miente, ¿no? Yo creo que ahí hay una forma de valorar la ética realmente sumamente discutible, ¿no? Y yo me quiero referir a temas concretos, porque no vamos a empezar a discutir cosas que no son las que nos han traído acá. Y cosas concretas es que, por ejemplo, hay un audio, el 13 de febrero, cuando el señor Inostroza conversa con el señor Pedro Chávarri, donde le solicita una constancia al juez Inostroza, el juez Inostroza al fiscal Pedro Chávarri. El 4 de mayo, el juez Inostroza y el fiscal Pedro Chávarri le recuerda que no olvide la reunión con los medios en casa del amigo. El 17 de mayo, el juez Inostroza, ¿no?, le hace un pedido al señor Camayo para que organice la reunión. Y una serie de elementos probatorios que señalan ¿qué, señor presidente? Señalan que existía una relación estrecha entre el señor Chávarri, el fiscal de la Nación, o en ese momento un fiscal superior, supremo, con un delincuente como el señor Inostroza, y también con el señor Camayo. Y este fiscal ha mentido reiteradas veces de su relación con el señor Camayo y el señor Inostroza. ¿Por qué ha mentido? Ha mentido porque el señor Chávarri es evidente que sabía la catadura moral de estas personas y no tenía ningún reparo en relacionarse con ellas. Por eso es que ha mentido sobre estas reuniones que después, cuando salen los audios, tiene que reconocer que existieron, señor presidente. Entonces, hay elementos objetivos que señalan que el señor Chávarri ha vulnerado la Constitución, porque es verdad, en primer lugar, que sí existió un pedido del ex juez supremo César Inostroza Pariachi al fiscal supremo Pedro González Chávarri Vallejos para que éste le haga el favor de otorgarle un certificado de archivamiento de investigaciones por enriquecimiento ilícito de la que fue objeto años atrás. Es verdad que sí se concertaron acciones al interior de la Academia de la Magistratura respecto a la actuación de un juez supremo directivo y de la sustitución de un funcionario. Es verdad también que se han implementado mecanismos comunicacionales con el claro objetivo de revertir cualquier cambio en la opinión pública o conocimiento en la opinión pública que interfiriera la posibilidad de que el señor Chávarri
llegar a ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Y para esto el señor Chávarri no tuvo ningún escrúpulo en concertar con el señor Inostroza una reunión en la casa del señor Camayo, que por supuesto todos sabemos sus vinculaciones delictivas. Pero el señor Chávarri dice que no recuerda que otras personas, que otros periodistas estaban en la reunión. Entonces, señor presidente, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del fiscal de la Nación, al cual no, contrario a lo que señala algún congresista, no podemos dejar pasar pues que mienta reiteradamente, porque mucha gente miente. Entonces, como mucha gente miente, ¿qué importa que el fiscal de la Nación miente, que conocía al señor Inostroza, que tenía una relación con él, que ha ido a reuniones con el señor Inostroza, con el señor Camayo, que le prepararon una conferencia de prensa para asegurarle la Fiscalía de la Nación? ¿Con qué objetivo? El señor Inostroza lo hace porque simpatizaba con el señor Chávarri. Entonces, señor presidente, estamos hablando de un tema sumamente delicado para el futuro de la administración de justicia en nuestro país. Estamos hablando de un fiscal de la Nación absolutamente cuestionado y donde existen pruebas muy claras que ha vulnerado la Constitución, vulnerando no solamente la necesidad de asegurar que la administración de justicia sea realmente transparente y no vincularse con esta gente, sino sobre todo la propia autonomía del Ministerio Público, que está claramente señalada en la Constitución. Por eso es que es absolutamente sorprendente, es evidente que aquí hay otro tipo de intereses, para que se haya rechazado este informe elaborado en el caso del señor Chávarri, porque yo no sé cómo vamos a defender, y me gustaría que defiendan, si es que el señor Chávarri no vulneró el artículo 158 de la Constitución, el artículo 3, 39 y 44, donde claramente el señor Chávarri prefirió sus intereses personales a realmente cumplir un rol decoroso como le competía, ¿no? Entonces yo creo, señor presidente, que es más que razonable que este informe pues no sea aceptado en esta comisión, ¿no? Y que vuelva el tema a la subcomisión de acusaciones constitucionales o pase al pleno para un discurso amplio. Creo que el futuro de la administración de justicia en nuestro país lo amerita, señor presidente. Acá no podemos, en función de algunos intereses mezquinos, este es mi amigo, este me va a proteger, ¿no? Cuidadito con que algunas pruebas me las saque de manera rápida, y entonces yo lo necesito al señor Chávarri, y por eso ya no diría la palabra blindaje, pero me vuelvo en escudero de un integrante de una organización criminal. Eso no se debe permitir, señor presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Yo quería empezar haciendo una reflexión en realidad por varias cosas que se refieren aquí en la defensa de la institucionalidad. Y muchas veces nos hemos chancado el pecho en estos 2 años que he estado aquí presente en este Congreso. He escuchado muy seguido esa palabra. Vamos a defender la institucionalidad del Congreso. Pero lo cierto es que la institucionalidad del Congreso se defiende pues con la gente. Y un 6% no es institución. Entonces, en la defensa de la institucionalidad, muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos errado, por intereses, por grupo, partidarismo, etcétera, pero definitivamente no estamos ni buscando los intereses de los representados, ni tampoco defendiendo realmente la institucionalidad, que es lo que deberíamos haber hecho. Y en este caso hay un problema en relación a ello. Resulta que, según el informe, luego de las pericias policiales, se descubre que las bandas organizadas tienen nexos con el Poder Judicial, y eso es grave. O sea, que las bandas organizadas del Callao terminen involucrando a jueces y magistrados y terminemos con la banda de los Cuellos Blancos del Callao. ¿Qué está pasando? Eso es grave, y sin embargo aquí hay un conjunto de congresistas que nuevamente votan en contra de una verdad bastante complicada, ¿no? Tema de corrupción de los funcionarios, pero además de ello temas delincuenciales. En segundo lugar, hay diferentes pruebas, varias pruebas de que se ha infringido la Constitución, lo cual obviamente el señor Chávarri debería tener algún castigo.
Se ha infringido la Constitución, ahí están los artículos, el 3, el 39, 44, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay un juego de intereses, pero ¿intereses de qué? De por qué proteger a una persona que tiene nexos corruptos con determinados criminales del Callao, entre otros personajes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Cuáles son los intereses a los que estamos abocados? Entonces, allí hay, creo, dos temas de reflexión muy importantes, por los cuales es necesario que esto tenga un mayor debate y no simplemente se cierre en una votación y un archivamiento. Quiero hablar acerca del mentir. Ciertamente, pues, mentir no es un pecado en el país. Acá nadie va preso por mentir. Pero, sin embargo, recuerden que hay un presidente destituido por mentir. Y muchos de esta mesa se rasgaron la vestidura a la hora de acusar porque mintió. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad moral para estar en el cargo. Y si el señor Chávarri está mintiendo, tampoco tiene capacidad moral para estar en el cargo, pues. Seamos coherentes. Entonces aquí hay una situación que tiene que ser resuelta. Y no hay un tema judicial, como bien lo dijo el congresista Velázquez, ojalá que no pidan interrupción, de que eso lo va a ver el Poder Judicial. Al fin, un abogado diciendo eso. Porque he escuchado a todos los abogados aquí tratando de mezclar lo judicial con lo político permanentemente en este caso. Entonces, allí hay un tema claro, eso lo verá el Poder Judicial, el tema de los delitos y todo el resto, pero aquí hay un tema de incapacidad moral de un personaje que le está haciendo daño al país, de un personaje que en la defensa de la institucionalidad nos estamos haciendo daño nosotros y terminamos con una mirada desde nuestra sociedad adversa al papel y al rol que debemos jugar. En ese sentido, lo correcto, creo, y lo pido, señora Presidenta, que tengamos que ampliar este debate, o sea, en la subcomisión, o que suba al Pleno para poder tener más luces sobre esta discusión y podamos resolver el problema más colegiadamente y de una forma más acertada y no pensando en partidarismos, en grupitos que finalmente terminan mancillando la institucionalidad de este foro, que terminamos de espaldas a la población y que finalmente terminamos en una discusión bastante árida en la cual claramente hay dos posiciones contrapuestas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Ceballos. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidente, en efecto, el informe del colega Cheput sustenta muy bien las razones de su pedido de destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación, fundadas en el hecho de que el actual fiscal de la Nación ha mentido de manera reiterada. Su mentira no es una mentira cualquiera, Presidenta. Su mentira tiene como propósito ocultar los vínculos que él tenía y que tiene con una organización criminal. Porque las mentiras tienen que ver con los favores que le hacen Inostroza Pariachi, Guido Aguila, Antonio Camayo y el propio Walter Ríos. ¿Para qué? Para que llegue al cargo de fiscal de la Nación. Como dice el propio Walter Ríos, con el objeto de que tengamos controlado el Ministerio Público. Si era necesaria o no esa ayudadita, no sabemos. Aparentemente no, porque había un compromiso el 2015. Pero hay una iniciativa de transparencia pocas semanas antes de elección, donde se sugiere que en la medida en que estamos a mitad camino en Lavallato, lo que corresponde es que Pablo Sánchez siga adelante como fiscal de la Nación. Y es una iniciativa válida, porque Pablo Sánchez es una persona con experiencia, es una persona honorable. No hay consenso sobre esto, pero es una persona sobre la cual no hay imputaciones ni cargos como los que sí existen contra el señor Chávarri. Entonces, Presidente, ¿podría poner orden, por favor? A ver, por favor, orden en la sala, queridos colegas. Entonces, gracias, Presidente. Entonces, lo que estoy diciendo es que es una mentira sistemática que es grave para un funcionario de la talla del fiscal de la Nación, pero es muy importante también entender de que se trata de una mentira para encubrir relaciones que lo comprometían a él como fiscal de la Nación, y por eso tiene que recurrir a la mentira de manera sistemática, porque él sabe
que como fiscal de la Nación está en una situación muy comprometida, porque él es el responsable, presidente, de investigar a los principales integrantes de los cuellos blancos del puerto, porque en su mayoría son altas autoridades que gozan de la protección del fuero parlamentario. Entonces, el Congreso tiene que levantarles el fuero para que puedan ser investigados. Para que puedan ser investigados, ¿por quién, presidente? Los altos funcionarios. Por el fiscal de la Nación. Entonces, acá tenemos un fiscal de la Nación que tiene que investigar a quienes lo ayudaron a llegar, ayuda necesaria o no, pero lo ayudaron a llegar, y que además, presidente, tiene que investigarse a él mismo, porque según las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que vienen investigando a los cuellos blancos del puerto hace 8 meses y han escuchado los audios y tienen 3 colaboradores eficaces, el señor Pedro Chávarri también es sospechoso de integrar esta organización criminal. Y entonces, como sospechoso de integrar esta organización criminal, ¿cómo hace él para investigarse él mismo? Hasta ahora lo que ha venido haciendo es se ha inhibido de conocer casos que afectan a los otros altos funcionarios porque él mismo reconoce que es sospechoso de ser parte de la organización criminal. Pero lo que no ha hecho es inhibirse de conocer la denuncia contra él. Y entonces, en este momento, precisamente por falta de inhibición, ese caso está paralizado. Sí, le voy a dar la interrupción, por supuesto. Esa investigación está paralizada por la negativa del actual fiscal de la Nación a dejarse investigar. Me pide una interrupción el congresista Velázquez Quequén. Presidente, hay un error, hay un error en el fundamento, hay un error, es un error. Los altos funcionarios que lleguen al Ministerio Público, el fiscal de la Nación, si no es él, se los puede derivar como ha derivado al fiscal Pablo Sánchez para que la haga. Pero no es verdad, pues, que impide que se investigue a sí mismo. ¿Qué le cuesta al congresista Gino Costa, con el informe de la fiscal provincial, plantearle la denuncia constitucional? Que él le plantee, por los hechos que supuestamente le está explicando, tiene el legítimo derecho de plantear la acusación constitucional y viene al Congreso y acá lo evaluamos. Pero no es que impide que él se investigue a sí mismo, no lo puede hacer, pero si hay algún temor, alguna preocupación, pueden plantearle la denuncia constitucional. Si en el caso de los altos funcionarios, solamente el fiscal formula la denuncia, nosotros somos los que hacemos la especie de investigación preliminar. Esperamos la denuncia, que lo haga, gracias. Precisamente la pregunta es quién puede hacer la denuncia constitucional contra estos altos funcionarios. Fiscal de la Nación. Entonces el fiscal de la Nación está en la situación incómoda de tener que investigar a sus propios hermanitos, por ponerlo en un lenguaje que vamos a entender todos. Pero él puede hacer la denuncia de él mismo, no la puede hacer. Entonces ha hecho lo que ha hecho en otros casos, que es inhibirse y dejarle esta responsabilidad a otro Supremo. No lo ha hecho, presidente. Entonces, por esa razón digo, las investigaciones están estancadas, porque tenemos un fiscal que tiene incompatibilidades prácticas para ser fiscal de la Nación por sus vínculos precisamente con los cuellos blancos del puerto. ¿Y qué está haciendo el fiscal, en cambio, presidente? Y eso sí lo puede hacer con el poco poder que tiene, porque sabemos que es un fiscal que no goza pues de plena autoridad en el Ministerio Público. Cuando ha llamado a los fiscales para pedirles su respaldo, los presidentes de la Junta de Fiscales a nivel nacional no se lo han dado. Entonces es un fiscal con poder limitado, eso lo sabemos todo. Pero sí puede hacer algunas cosas, como negarle el apoyo logístico y de personal y de todo tipo de equipos que requieren las fiscales Rocío Sánchez y la fiscal Sandra Castro para seguir adelante con sus investigaciones. De la misma manera que está obstruyendo el trabajo de los fiscales del equipo especial que están llevando a cabo
la investigación por el caso Lava Jato. Entonces, presidente, es un caso, este es el caso. Mentira sí, pero mentira sobre compromiso del fiscal con una organización criminal, que está probado, no, pero tiene que ser investigado. Y tiene que ser investigado por él mismo, él no puede investigarse, y por eso debe dar un paso al costado. Como no da un paso al costado, ¿a quién le corresponde sacarlo del camino para permitir que estas investigaciones sigan adelante? Al Congreso de la República. Y entonces, presidente, cuando acá se habla de que el presidente está en un golpe de Estado contra el Congreso y demás, lo que el presidente está haciendo es... Presidente, por favor, si me permite, sin interrupciones, yo no he interrumpido. No han pedido interrupción, por favor, continúe. Está interrumpiendo, presidente. Entonces le pediría que no interrumpa. Permanente, presidente. A ver, por favor, mantengamos el orden, colegas, por favor. Continúe, congresista Gino Costa. Respeto, presidente, exija respeto. Está hablando el congresista Costa y durante toda la sesión han estado murmurando. Un mínimo de respeto, presidente, es su función. Continúe, congresista Gino Costa. Entonces, presidente, lo que quiero decir que no es un caso menor. Y no es una mentira insignificante. Tiene que ver con lo que he señalado, que es uno de los grandes desafíos que tiene en este momento la justicia en el Perú. ¿Cómo salimos de estos hechos de corrupción identificados con una investigación autónoma e independiente que establezca la verdad de los hechos y que se pueda sancionar a los responsables? ¿Y cómo encaramos el mismo desafío con lo que se viene de Lavallato? De acá no se quiere, por lo menos de mi parte, un fiscal a mi medida. ¿Cuál es mi medida? Yo no tengo que blindar a nadie. Yo no tengo que blindar a nadie. No sé si otros tengan que hacerlo. Yo no tengo que blindar a nadie, ni a Toledo, ni a PPK, ni a Susana Villarán. Absolutamente. Absolutamente. Y lo he dicho y lo repito y lo repetiré porque parece que ustedes creen que si hay un vínculo con una persona, entonces esa persona hasta la muerte. No es mi manera de ser. Si hay evidencias de compromiso con actividades criminales o con hechos de corrupción, se tiene que investigar, sea quien sea, caiga quien caiga. Y necesitamos un fiscal que tenga esas características y no un fiscal que utilice el cargo, ¿no es cierto?, para emprendérsela contra sus enemigos políticos, como lo ha hecho amenazando al presidente de la República. Cuando le ha dicho, te voy a sacar, yo te voy a investigar a ti. Cuando las investigaciones contra el presidente de la República están todas archivadas. Entonces, ese es un uso, presidente, voy terminando, ese es un uso político que no interesa en un momento como este, porque lo que necesitamos es un ministerio público independiente y autónomo. Y me parece, presidente, y esto es lo interesante, que así lo entienden la mayoría de fiscales del país. Y así lo entiende la opinión pública, además. Entonces, cuando el presidente dice, oiga, lo mejor sería que el fiscal de la Nación dé un paso al costado, el presidente no está en una gesta golpista. El presidente lo que está es recogiendo el clamor ciudadano que quiere que ante los hechos de corrupción haya un ministerio público que esté más allá de cualquier duda y cuestionamiento. Y eso implica tener un fiscal de la Nación distinto que el que tenemos actualmente. Por eso, presidente, yo concluyo señalando que el informe del colega Cheput está bien fundamentado, explica claramente cómo la conducta del fiscal de la Nación vulnera principios fundamentales como la confianza que debe inspirar un alto funcionario, la independencia que debe garantizar el Ministerio Público con un fiscal de la Nación que lo sea, la manera como se ha comprometido el cargo de fiscal de la Nación a través de los arreglos en el que se involucra Pedro Chávarri con Inostroza Pariachi, con Guido Águila, con Antonio Camayo y con Walter Ríos. Compromiso del cargo, presidente. Para ir terminando, sí, estoy terminando, presidente. La afectación de la institución y, por supuesto, la vulneración de los principios de buen gobierno y lucha contra la corrupción, contemplados, presidente, en los artículos 3, 39, 44, 45 y 158. Por esas consideraciones, presidente, ojalá que esta instancia revise la decisión adoptada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no le dé la espalda al país, no le dé la espalda a los
fiscales del Ministerio Público se ajuste a los hechos, ¿no es cierto?, y apueste por un Ministerio Público encabezado por una persona sin tacha, como dice la ley orgánica del Ministerio Público, y con conducta irreprochable, públicamente reconocida. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Al empezar el debate, presidente, le había pedido y le vuelvo a reiterar la necesidad de que acá se fundamente cuáles son esos argumentos supuestamente consistentes que rebaten el informe del congresista Cheput. Usted se lo pidió al presidente de la comisión y no basta con revisar el documento del informe, porque de por medio, le reitero, presidente, está el país. Y acá veo a varios congresistas por intermedio suyo, presidente, que el día de la subcomisión de acusaciones constitucionales han votado para que se archive esta acusación. Yo les exhortaría públicamente a los congresistas acá presentes que han sido parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales que argumenten, que sustenten, que rebatan cada uno de los argumentos que ha presentado el congresista Cheput. Así nos daremos cuenta cuál es el fundamento. Si se pretende blindar al señor Chávarri, como ya se ha hecho con el congresista Becerril en la primera votación, con Duverlí también, por supuesto, que se abra la investigación como corresponde. Presidente, lo que vamos a pedir, presidente, es que esta comisión debería corregir y revertir esa decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales y no se confirme este archivo, porque definitivamente, presidente... Presidente, por favor, que no interrumpa acá al colega. A ver, invocamos al orden, por favor. Colega congresista Richard Arce, continúe, por favor. Presidente... Puede estar hablando todo el rato. Presidente, lamentablemente acá lo que estamos siendo testigos cada uno de los congresistas es que acá no hay argumentos, acá no hay sustento, acá no se rebate las ideas, no se contrapone las posiciones. Acá lo que se tiene es murmullos. Y eso es lamentable para este Congreso de la República. ¿Qué imagen queremos brindar después de que se ha blindado al congresista Becerril con tantas informaciones que se tiene? Porque tienen la mayoría, van a imponer, y no solamente con eso van a seguir faltando, insultando. No estoy gritando, estoy exponiendo mi posición. No vamos a caer en el juego, presidente, de provocar, de hacer perder la hilación de nuestros argumentos, presidente. Acá el fiscal de la Nación, Chávarri, está siendo cuestionado. Y no solamente lo dicen los congresistas, lo dicen los mismos fiscales. Ha habido una serie de pronunciamientos de fiscales superiores. Se han manifestado abiertamente exhortándole, presidente, para que renuncie, por el bien de la institucionalidad, como argumentaban acá varios abogados, que supuestamente se creen que son los únicos que pueden argumentar acá para sustentar la necesidad de una lucha contra la corrupción. Acá se pretende mantener la impunidad. De por medio, presidente, estamos nosotros acá en el Congreso, presidente, para defender los intereses del país. Una institución tan importante como la Fiscalía, que está encargada de hacer las acusaciones fiscales para diferentes delitos, teniendo el tema de Lavallato, ¿se va a comportar como la Comisión Lavallato, que ya ha exonerado al señor Alan García y a la señora Keiko Fujimori después de todas las investigaciones que se tiene? No podemos permitir eso, presidente, definitivamente, porque acá de por medio está la imagen del Congreso. Y si vamos a seguir en ese ámbito, presidente, lo único que vamos a lograr es una mayor descalificación. Y esa mayor descalificación, presidente, va a redundar en que se cierre este Congreso. Congresista, porque, le pedía que presidente, se estoy hablando, en el presidente. tema, congresista. Presidente, va a seguir limitándome. Yo le pedí la palabra en el caso del congresista Becerril. Acá estuvo el señor Salaverry y me ofreció darme la palabra al congresista, final. Y van a limitarme. Estamos viendo un limitan tema. Con los murmullos. Ahora usted me va a limitar expresando mi posición, presidente. Estaba hablando el congresista Meléndez hace un momento y el congresista baje la voz, baje la voz. Estoy expresando mi posición, presidente. Estoy expresando mi posición. Tiene la palabra, congresista. Presidente, tengo que levantar la voz ante tantos murmullos que están expresando. ¿Cómo quiere que nos expresemos, presidente? Estamos hablando, presidente. Usted mantenga el orden, es su función, es su responsabilidad. Tengo que levantar la voz porque están hablando. ¿Cómo puedo expresarme? ¿De qué manera? Y no estoy faltando el respeto, estoy hablando apropiadamente. No he utilizado ninguna palabra procas ni nada por el estilo. No es mi forma de expresarme, presidente. Cuestión de orden, presidente. Hay que pararlo.
Presidente, cuestión de orden. De verdad, presidente, tiene usted que ser mucho más firme en conducir esta sesión. Pues no, desde que empezó la sesión aquí hay un burbullo que no permite que los que piensan diferente puedan expresar sus opiniones, ¿no? Y usted... Déjeme terminar, pero ni siquiera puedo hacer una cuestión de orden. Pero, ¿qué está pidiendo, pues, señor presidente? Por favor, que le diga una cuestión de orden, pues, señor presidente, pero de manera firme, pues, porque no se puede estar a cada rato interfiriendo las intervenciones de los congresistas, pues. Bien. Entonces no es una plaza, ¿no? Entonces...